Los miércoles tenemos esta posibilidad y el cuerpo se predispone de otra manera, las sensaciones, los momentos, el lugar se predispone de forma diferente porque los miércoles tenemos la posibilidad de viajar en fotos con historia, en este caso con Diego Promencio desde Bahía Blanca, a donde se está abatiendo una tormenta terrible que ha dejado sin luz a buena parte de la ciudad. Diego Promencio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto escucharte. Te veo a oscuras. Sí, no creo que me veas. Sí, tremenda la tormenta acá en Bahía, se ha cortado en varios lugares. Así que estoy sin internet y a oscuras. Bueno, pero bueno, aguantaremos. Diego, bueno, en principio agradecerte a vos, a Mariana, a Marco, a Juana, a Duilio, por la hospitalidad de este fin de semana que realmente la pasamos muy bien. Te lo quiero agradecer personalmente porque estuvieron geniales, vos, tu familia, pasamos 2 días preciosos realmente, así que espero que se repitan. Sí, nosotros también, esperamos que se repita, me alegro que la hayas pasado bien y bueno, como te lo dije, siempre bienvenido, por supuesto, en casa. Así que te esperaremos un día que tengas más tiempo. ¿Cómo no? Diego, bueno, vamos a hacer un recorrido para, bueno, recordar justamente un viaje que hiciste hace muy poquito, ¿verdad? Sí, hoy te quiero contar una travesía que hice este año, que formó parte o una parte del viaje anual que yo suelo hacer por Patagonia. Vos sabés que desde hace un tiempo, desde que he hecho tanto viaje por Patagonia, me empecé a interesar por la parte más profunda de la región, digamos, esos lugares un poco más olvidados. Y vos sabés también que yo te lo he dicho, que cuanto uno más viaja, más lugares quiere descubrir y empieza como a hilar más fino. Algo así, algunos dicen que es como una extraña enfermedad que no tiene cura, pero bueno, entonces este año no me dediqué tanto a lugares conocidos, sino fui a recorrer algunos de estos lugares un poco más olvidados, digamos. Ajá. En este caso me refiero a la Ruta Nacional 23, que es un recorrido increíble creo que tiene un poco más de 600 kilómetros, y une la costa atlántica con la cordillera de los Andes, todo dentro de la provincia de Río Negro. Yo en realidad hice el recorrido inverso, porque en realidad la ruta arranca del lado de la costa, y yo arranqué del lado de Dinahuapi, que es digamos, donde termina la ruta en realidad, a poquitos kilómetros de Bariloche. No sé imagino que lo conoces el lugar. Sí, claro. Es una pequeña localidad que está cerca de Bariloche, como te decía recién, y sobre el mismo lago Nahuel Huapi, en la punta, digamos, del lago, muy cerca de lo que era la antigua Ruta 40, que va digamos, para el norte. Dinahuapi se llama así porque fue un lugar de pioneros dinamarqueses, ¿no? De ahí toma el nombre. Y la verdad que es, digamos, por ahí no es tan conocido, pero tiene muchos atractivos Dinahuapi, y uno de los principales es el Cerro Leones. Yo alguna vez te conté, el Cerro Leones fue un viejo volcán, y que tiene unas cavernas, unas cuevas que son impresionantes, que se llaman así, justamente las Cuevas de los Leones, que yo las visité una vez cuando era adolescente con la escuela. Y bueno, está buenísimo el lugar porque uno es como que, en ese caso entramos 3 nada más, los 2 alumnos más grandes con un maestro, y la caverna es muy amplia en un comienzo, pero se va afinando y queda como un pequeño túnel muy chiquito al cual tenés que ir gateando, pero una vez que entras se amplía y te encontrás con un lugar impresionante, que incluso tiene una laguna interior. Creo que yo te di una foto de eso. Así es. Por supuesto que duré 5 minutos ahí adentro porque tenía que volver a cruzar ese túnel para atrás y ya me empezó ese fue el día que yo descubrí que tenía un cierto grado de claustrofobia, ¿te acuerdas que te conté? Mayor del que yo pensaba. No me meto nunca más, ya te lo cuento.
Pero bueno, es un buen comienzo, digamos, para una ruta, si uno es un tipo medio aventurero que le gustan este tipo de cosas, y sobre todo si tenés tiempo para recorrerla, porque como son 600 kilómetros, digamos, hay que tener un cierto tiempo. Esta ruta empieza con ripio, en muy buenas condiciones, y recorre, digamos, al principio la última parte de lo que es la precordillera, ¿no? Después ya se empieza a meter en lo que es el desierto de Río Negro. Y como a mí me gustan las estaciones del ferrocarril, y este camino, digamos, básicamente va copiando las vías del tren patagónico, Claro. ¿no? Que viene de Viedma, San Antonio hasta Bariloche. Así que bueno, yo en este caso tenía un poco de tiempo, así que decidí meterme en todas las localidades que hay en todo el trayecto, que son un montón. Yo te las voy a describir rápidamente con algunas características de cada una y lo que me pude encontrar. La primera que yo vi la primera que hay en realidad, es un paraje que se llama Los Juncos, que está a unos 30 kilómetros de Bariloche, donde hay una estación que en realidad se llama Perito Moreno. Es un paraje, no vive mucha gente, digamos, no hay más casas que la estación y alguna otra cosita más. Hermosa la estación porque es de piedra. Yo te creo que no voy viendo la foto, entonces por ahí me voy a ir desfasando un poco, pero bueno, viste esa construcción típica de Bariloche, ¿no? De esa época, de piedra, la verdad que está muy bien conservada y tiene todo un paisaje así medio rural alrededor que la verdad que está buenísimo. Ujú. Y de ahí uno empieza como a ver esa belleza agreste que tiene la Patagonia profunda de la que yo te hablaba al principio. Bueno, por ahí también hay una laguna que se llama Los Juncos, que cosa rara, se quedó sin juncos de hace un tiempo, no hay más juncos. Una cosa extraña. Pero es uno de los lugares más lindos en Patagonia para ver especies de aves, porque hay más de 100 especies diferentes en esa zona, dependiendo por supuesto la época del año. Pero bueno, este trayecto uno va cruzando las vías de un lado al otro, ¿no? Y uno de alguna forma comienza a apreciar, digamos, lo increíble que fue la construcción de toda esa línea férrea, porque si hoy es difícil viajar por ahí en un auto moderno, con aire acondicionado y con ciertas comodidades, no me imagino lo que debe haber sido construirlo eso. Incluso, bueno, acordate que esta es una de las pocas líneas de ferrocarril que después de los 90 sobrevivió, ¿no? Porque se cerró casi todo el ferrocarril y luego la provincia de Río Negro se hizo cargo de esta línea. Después empieza ya, un poquito más adelante, ya empieza el asfalto, y hay un puente impresionante sobre el río Pichileufú, creo que se llama, y se llega a un pueblo que ya es bastante consolidado, que se llama Pilcanilleu. Por supuesto también tiene su estación de tren, en este caso ya no es toda de piedra, pero tiene ese estilo patagónico, digamos, que es bastante característico. Y también tenemos un sí. bar ahí, el bar La Armonía también, Diego, no lo Sí. dejemos de lado. El bar La Armonía, que es de piedra, que se ve muy muy interesante, lamentablemente yo pasé al mediodía ahí, o antes del mediodía, y bueno, se ve que no es el horario de los parroquianos, digamos, o está cerrado. La verdad que no vi a nadie en la calle. En ese momento hacía 50 grados de calor y había muy poca gente en la calle, así que bueno, el bar le saqué algunas fotos de afuera, pero no lo pude conocer. Pilcanilleu está, digamos, en lo que es como una intersección entre la ruta 23, que es esta de la que estoy hablando yo, y la ruta 40 que viene del sur. Esos caminos eran, digamos, esas rutas se hicieron sobre los caminos que eran las rastrilladas indígenas, ¿no? Claro. Bueno, y hoy se han consolidado como rutas nacionales. Este era un lugar de mucho inmigrante sirio, mal llamado turco,
y bueno, pero en varios de estos pueblos de la zona que estaba digamos, esta colectividad, uno ve algunas construcciones que tienen esa impronta, incluso los nombres de hoteles. Hay uno que se llama Jalil, una despensa en otro pueblo que se llama Abdul, ¿no? Y incluso hay algunas fachadas y cosas así que son muy interesantes. Este primer tramo, digamos, de la ruta es de lo más lindo, digamos, paisajísticamente hablando, por lo menos, porque todavía se observan las montañas, digamos. Claro, y después de Jacobacci sigue Comayo, ¿verdad? Después se llega a Comayo, un poco más adelante, ya casi abandonando lo que es la precordillera de los Andes. Comayo, digamos, un pueblo muy chiquitito, tiene un arroyo que es muy lindo, y es muy lindo toda la zona de alrededores para el turismo aventura, sobre todo. Ajá. Y digamos, a mí me llamó mucho la atención un parque que se llama Parque Centenario, que es una construcción totalmente modernosa, contrastando bastante, digamos, con lo que es la arquitectura del pueblo, que es digamos, de esa arquitectura patagónica de la época más gloriosa, digamos, de esa zona, de la década del 50, 60. Claro. Ahí hay una estación de tren muy linda, mucho más chiquita, que todavía incluso tiene la campana. Se ve que no hay problemas de seguridad ahí, o de inseguridad, digamos, porque la campana está digamos, a la intemperie. Esa típica estación, esta ya es toda de chapa acanalada, pintada de blanco. Y por supuesto el pueblo tiene ese cartel cada vez más común en Patagonia de las letras corpóreas pintadas de colores fuertes, que ya está en la entrada de todo pueblo o ciudad de la Patagonia. Después bueno, Comayo también fue, hace un tiempo atrás, fue bastante nombrado porque se encontró el resto fósil del cráneo del ave más grande del mundo, que ahora creo que está en un museo de Bariloche, por eso había salido bastante las noticias Comayo. Ajá. Después de ahí la ruta se empieza a mesetar, digamos, y también aumenta el viento, ¿no? Cuanto más meseta, cuanto uno más al centro de la provincia, digamos, estamos yendo de la cordillera para la costa. Claro. Cuanto más al centro uno va, el viento se empieza a poner complicado, y suele formar encima estos insoportables serruchos en el ripio, lo cual te hace, digamos, aminorar un poco la marcha. Tenés que ir un poco más despacio, y por ahí el viaje se te hace un poco más lento y monótono para el que no le gusta la estepa, ¿no? A mí es una zona que me encanta. Y yo siempre te digo lo mismo, acordate del dicho de Atahualpa, que dice que para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás, ¿no? Exactamente. Y a mí me gusta la estepa. Totalmente. Bueno, hablando de estepa, después de Comayo pasamos a Clemente Onelli, ¿verdad? Ese es el lugar que sigue en este recorrido. Sí, después llega Onelli, siempre, como te decía, dirección oeste-este. Claro. Se llega a Onelli, que es uno de los pueblos más pequeños de la línea sur. El nombre de Onelli, bueno, para el que no lo conoce, Onelli, un italiano que era científico, naturalista, geógrafo, arqueólogo, paleontólogo y botánico, explorador, que bueno, de todo, típico de los científicos de esa época, incluso director del Zoológico de Buenos Aires, bueno, un personaje de la historia grande, digamos, de la Patagonia. Este pueblo era un pueblo mucho más grande anteriormente, tenía por lo que yo leí, unos 500 habitantes, y cuando el tren se frenó en una época, en los 90, que el tren estuvo, digamos, sin funcionar un tiempo, perdió un montón de población y hoy no debe llegar a los 200. Yo, como en todo el trayecto, fui a buscar la estación de tren, que es una de las más chiquititas de la línea sur. Y bueno, más allá de que el paisaje que lo rodea para mí es hermoso, el pueblo se ve un poco, digamos, venido a menos, ¿no? Como que hay muchas casas abandonadas y
viste, como que está medio triste, digamos, el lugar, ¿no? Yo creo que si la provincia se podría ocupar un poquito más, es un pueblo bastante icónico, con muy poquito podría mejorar. Además, hacía como 40 grados, así que imagínate que para mí encontrar un pueblo que venda una coca fresca era una salvación. Claro, a vos que sos arquitecto, Diego, hay una casa hecha de troncos con una señora allí, una casa larga, realmente con techo de chapa, se ven las dos chimeneas seguramente de las cocinas a leña, está hecha... Sí, por ahí la foto quizás no la ves bien, pero ya sé de qué foto me hablas, no son troncos, sino que son durmientes, porque esto es parte de lo que fue los galpones del ferrocarril o alguna casa del ferrocarril. Te iba a preguntar, ¿son durmientes? Claro, sí, son durmientes, sí. Eso está en toda la línea sur, en casi todas las estaciones hay alguna de ese tipo de construcción, en muchos casos usurpadas, en algunos casos no, en algunos casos funcionan como fue originalmente. En este caso, yo quise fotografiar a la gente de ahí y no me dejó. Claro. Así que estaría flojita el papel. Claro, pero hay que tener fuerza y ganas, para hacer una casa de durmientes. No, bueno, pero era lo que se usaba en el momento de que se construyó el ferrocarril. Mirá vos. Eso es bastante típico y vas a ver más adelante, vas a ver más fotos de esas. Este pueblo, vos te acordás, se hizo muy famoso por esa publicidad de la Telefónica. ¿Te acordás de la década del 90 cuando instalaron la primer cabina de teléfono? Ahí habían hecho una publicidad que salió en los grandes canales de televisión y como que alguien por fin tenía un teléfono en el pueblo. ¿Sabes de dónde? Por supuesto que ahora tiene, por supuesto que ahora tiene celular, internet, tiene todo. Claro. Sí, recuerdo la publicidad. ¿Sabés de dónde te estoy llamando? Claro, que era el comisario del pueblo. Claro. El real comisario del pueblo. Mirá vos. Después se fue a otro pueblo, esa persona. Bueno, después se llega a Jacobasi, que es la ciudad más grande, la principal ciudad de toda la línea sur, o región sur rionegrina, que ahora como que se le cambió el nombre a esto. Debe tener unos 7.000 habitantes, algo así. Y digamos, como en casi todos los lugares un poco perdidos o desconocidos, uno se pregunta de qué vive la gente ahí, ¿no? Mayormente la gente ahí se dedica a la ganadería, especialmente a la oveja, a los chivos y esas cosas. Mucha gente trabaja en el Estado. Incluso en la actualidad se practica ahí todavía la transhumancia, ¿no? Este tipo de pastoreo que está en continuo movimiento, digamos. Claro, el arreo. Que no es lo mismo que que no es lo que se hace también en el norte de Neuquén. Exactamente. Buscando los mejores pastos se hace el arreo de la hacienda. Exactamente, porque son zonas que en determinada época del año están un poco más complicadas. Claro. Pero vos sabés que con la gente que pude hablar, porque yo me quedé a dormir acá, siempre te demuestra como su orgullo y cierta felicidad de vivir en estos pueblos. Como que ese era su lugar, ahí nacieron, ahí iban a morir y ellos están contentos. O sea, mucha gente incluso te dice, yo ni loco me voy a una ciudad grande con todos los problemas que tienen ustedes. ¿Cuál te deja pensando que seguramente tienen razón? Claro, era un nudo o es un nudo ferroviario también, Jacobasi, ahí hay un taller grande de reparación de locomotoras, mucha gente vinculada al ferrocarril, ¿no? Sí, ya te digo, esa es una de las... Bueno, por otro lado fue durante mucho tiempo la cabecera de la Trochita. Exactamente. Que unía Jacobasi con Esquel, en Chubut. Exactamente. Si bien ahora este mítico viaje, digamos, no se hace más desde Jacobasi a Esquel, la Trochita en realidad empezó a hacer un pequeño recorrido desde Jacobasi mismo hasta Ojos de Agua, que es, digamos, más para el sur. Es un viaje más cortito, más turístico, de unos 50 kilómetros, que atraviesa ahí toda la estepa rionegrina, digamos, y el primer viaje salió
2 o 3 días después de que yo llegué, así que me quedé con ganas de verlo. La verdad no pude esperar, digamos, pero por lo menos empezó a funcionar nuevamente, aunque sea turísticamente, como funciona hoy de Esquel a Nahuelpan, allá en Chubut, ¿no? Exactamente. Bueno, en esos días de enero, cuando vos pasaste, estaban probando la segunda locomotora de la Trochita que reparó el equipo de Gabriel Asenjo, con quien hablamos también, y están ahora reparando otra locomotora. Mira. Sí, sí. Sí, bueno, ojalá, esto es un patrimonio impresionante, ojalá lo puedan recuperar, digamos, del todo y mantenerlo, porque además le va a venir muy bien turísticamente a toda la zona. Y bueno, para la misma gente también es muy importante. Absolutamente. Acá en Jacobasi, bueno, yo recorrí sobre todo la estación, que creo que debe ser la más grande, y yo ya la había conocido. ¿Te acordás que te conté una vez una anécdota con Juan Cajarville, que era el nieto de uno de los jefes máximos de la Trochita en la década del 80? Su abuelo y su padre habían vivido ahí, así que habían vivido ellos en una de esas casas que son de durmientes, que yo te puse ahora la foto. Sí, sí. Y bueno, es una digamos, una arquitectura ferroviaria muy interesante, ¿no? Construida así con durmientes, y está tal cual se hizo. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de entrar, y la casa está como si lo hubiesen hecho la semana pasada, te digo. Preciosa, preciosa. Bueno, después de Onelli y de Jacobasi llegamos a Maquinchao, Diego. Sí, Maquinchao es otro pueblo que nace también con el ferrocarril. Claro. ¿No? Se nota también que supo tener un pasado un poco mejor, digamos, más próspero que el actual, ¿no? Sobre todo a mitad del siglo pasado. Acá también había una gran comunidad sirio-libanés, digamos. De hecho está el Centro Social Libanés, que tiene, bueno, y algunas otras viviendas que tienen esa arquitectura que reflejan ese tipo de inmigración. Pero están, como casi todos los pueblos, están como un poco abandonados, la mayoría. Yo creo que cuando se termine el asfalto, que esta ruta se está asfaltando y ya está bastante avanzado, esta zona va a empezar a crecer de nuevo. Sobre todo en esta zona, por ejemplo, hay mucho turismo rural, y digamos, se pueden visitar estancias y ese tipo de cosas. Claro. De hecho, bueno, es la capital de la lana. Y bueno, Maquinchao tiene el récord de ser el lugar más frío de la Argentina, ¿no? Ahí se registraron menos 35 grados en algún momento de la década del 90. Así que está complicado el lugar para vivir. Pero acá tuve yo la suerte de encontrarme con gente del ferrocarril en la estación, que me contaron mucho sobre el funcionamiento del ramal, me mostraron toda la estación, todo el instrumental, las radios, los sistemas de comunicación, los sellos, los relojes, no sé, los libros. Había un libro de quejas, me acuerdo, que me dice: mira, te voy a mostrar un libro de quejas que es del año 40, y le digo, bueno, todavía no se llenó, así que el servicio debe haber sido bastante bueno. Claro, la gente no quejaba. se Desde la década del 40 hasta hoy. Sí. Justo llegó la autovía, que es ese vehículo que no sé si lo estarás viendo ahora. El verde. Que es una especie de vehículo a motor que circula entre Jacobasi y Maquinchao, que va como revisando las vías y además lleva encomiendas y ese tipo de cosas. Bueno, tiene un montón de otras cosas más en los alrededores, Maquinchao, y sobre todo digamos, es como una de las entradas a la meseta de Somuncurá, ¿no? Que es un lugar impresionante que alguna vez tendré que ir a conocer. Es un lugar muy complicado de ir, pero bueno, en algún momento iré. Bien, ahí Diego, no sé si volvió la luz en Bahía Blanca, pero vamos a Volvió entrar... un segundo y se cortó. Vamos a entrar en el tercer bloque, ya llegando a Aguada de Guerra, ¿verdad? Sí, Aguada de Guerra,
debe tener, yo me imagino, unos 120 habitantes, no mucho más. Ajá. Y aunque supo ser más grande, se nota que el pueblo era más grande, le pasa lo mismo, hay muchas casas abandonadas, ¿no? Y por supuesto también tiene esa pequeña estación de tren, de chapa canalada, ¿no? Pintada así de blanco como varias. Y acá hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que demuestra que a veces quienes dirigen los destinos de este país no están en sus cabales. Y te voy a explicar rápidamente por qué. Si vos, no sé si estaba pasando la foto ahora, pero la ruta ahí debe tener unos 8 metros de ancho, ponele, ¿no? Y el tránsito es mínimo. A mí me crucé un auto cada varios minutos. Bueno, pero alguien decidió que era necesario hacer semejante puente peatonal, que es el que está en la foto, no sé si lo estarás viendo vos ahora. En este momento, exactamente. Bueno, es un puente peatonal que cruza de un lado al otro. De un lado debe haber 30 personas, del otro lado debe haber 90, digamos. Y ese puente debe valer, digamos, más que una escuela. Claro. Que yo calculo que nunca lo debe haber cruzado nadie, porque el puente en sí tiene un recorrido como de, no sé, más de 250 metros. Para no cruzar 8 metros, donde la gente de este tipo de pueblo está acostumbrada y no son ningunos tontos, digamos. Es como que esa mala elección de prioridades me molesta, digamos, ¿no? Seguramente si lo hubiesen preguntado a la gente de ahí mismo qué necesitaban, el puente no hubiera figurado ni en los primeros 100 lugares de prioridades que tiene, el lugar, digamos, que tiene muchas más urgencias que semejante puente que no va a usar nunca nadie. Sí. Pero bueno, sí. Cosas que pasan. Totalmente. De Aguada de Guerra queda muy cerquita a Los Menucos. Sí, Los Menucos es uno de los pueblos más grandes y te diría uno de los más prolijos, de los más lindos. Ajá. Los Menucos es famoso por la producción de piedra laja. De hecho hacen la fiesta nacional de la piedra laja, que es una fiesta muy grande, dicen ellos que llevan hasta más de 10.000 personas. Y también es un punto de conexión con el norte de Chubut, al sur, digamos, con el norte de Chubut, con el valle de Río Negro, con la meseta también de Somoncurá, que yo te decía recién, que es un lugar único en el mundo, tiene características muy especiales de fauna, de flora endémica. Y bueno, después de Los Menucos sigue Sierra Colorada, que es el único pueblo que no me dejaron entrar. Insistí por todos lados, pero no hubo caso. Estaban esos terraplenes que le ponen a la entrada a los pueblos con este tema de la pandemia y no me dejaron entrar. Lamentablemente me quedé con ganas, así que bueno. Pero bueno, por lo que se ve, el pueblo es chico, pero se ve muy interesante todo lo que son los alrededores y dice que es muy importante la producción de artesanía en ese lugar. Claro, tenemos una seguidora de Historias a Fondo, de Viaje al Puerto de la Noche, que es de Sierra Colorada, escritora Esther Faride Matar, y yo recordaba, Diego, que cuando se generó todo la movilización turística y científica por el eclipse del 14 de diciembre pasado, claro. Hubo varias ciudades que no permitieron el una. tránsito, entre otras Sierra Colorada. Sí. Así que bueno, tuve que seguir y llegué a Ramos Mexía, que se escribe con X. Exacto. Otro prócer, digamos, de la línea sur, ¿no? Era ministro de Obras Públicas. Una de las personas que seguramente más hizo por el desarrollo de la Patagonia y sobre todo de esta zona. El pueblo también es lindo, también tiene su estación allá al final del pueblo y tiene alrededores muy interesantes que tienen pinturas rupestres, tienen tumbas indígenas, los famosos chenques, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, si uno sigue se va a encontrar con seguramente el pueblo más chico de todos, que es Nahuel Nilleu. Yo creo que debe tener unas 12, 15 casas, no más que eso. Deberán vivir menos de 50 personas seguro. También se ve que tiempo atrás tuvo más gente y bueno,
por alguna razón tiene una estación que es bastante más grande que la de la mayoría de los pueblos, siendo que este es el pueblo más chiquito de todos. No, incluso tiene un puente de hierro que es uno de los más lindos de todo el ferrocarril patagónico. Yo creo que te puse una o dos fotos por ahí. ¿Hola? Sí, en Huahuel Nilleo. Sí, Nahuel Nilleu se llama. Ah, Nahuel. Ajá. Nahuel, sí. Sí, pasa que tiene el cartel que está bastante roto. Ah, sí, ahí lo tenemos justamente, que está destruido. Claro, y esas pequeñas construcciones también de chapas típicas de esa época. Y decías del puente... El puente es uno de los más lindos, de esos puentes de hierro. Está en un lugar medio inaccesible, pero bueno, se lo puede encontrar, digamos. No está tan lejos de la ruta, hay que caminar un poco. Después se llega a Balcheta, que digamos viene a ser como el oasis de la línea sur, le dicen ellos, que es una de las ciudades más viejas de toda la provincia directamente. Para mí es la ciudad más linda de todo este recorrido, ¿no? Porque, digamos, a diferencia del resto, tiene un arroyo muy caudaloso que le cambia bastante lo que es la fisonomía de la ciudad, ¿no? Entonces, acá hay mucha más actividad agropecuaria. Claro. Tiene muchas zonas parquizadas a los costados de lo que es el arroyo. Hay árboles muy grandes. También tiene un bosque petrificado ahí cerca. Tiene un museo muy grande regional de arqueología, de paleontología, ese tipo de cosas. Tiene lagunas, tiene minas, minas minerales, ¿no? Sí. Creo que me entiendas bien. Te conozco. Y también, bueno, es una de las entradas principales a Somuncurá. Exacto. Yo ahí, la verdad, me tendría que haber quedado más tiempo, pero no pude. Seguramente esta es una de las ciudades más prósperas de toda la meseta, y ya te digo, para mí la más linda. Y bueno, después por último nos queda un último pueblo que se llama Guada Cecilio, otro de los más chiquitos, debe tener, calculo que menos de 200 habitantes, y este pueblo tuvo la mala suerte que le cambiaron la traza de la ruta. Antes pasaba por el medio del pueblo y ahora pasa por afuera, entonces como que no muchas personas se meten al pueblo porque el pueblo es muy chiquitito. Una decisión que uno la verdad que no entiende, porque lo terminan matando al pueblo, sacándole el tránsito por adentro. Ojalá algún día lo vuelvan a cambiar. Acá tiene una historia, Guada Cecilio, lo más llamativo, digamos, lo más característico, es un lugar que se llama el Cerrito Amarillo, que está cerca, y está lleno de leyendas de la Salamanca, ¿no? Y muchos pobladores de ahí aseguran que la cuestión es verdad, así que yo por la duda ni me animé a subirlo. Vos ya me conocés que para esas cosas no... Totalmente. Diego, nos quedan 2 minutos como para una reflexión final sobre este viaje, ¿no? Sí, bueno, después de Aguado Cecilio, digamos, a poquitos kilómetros ya termina la ruta 23, cuando se empalma con la ruta 3, un poquito más al sur de la entrada sur de las grutas, ¿no? Donde yo ya tenía ganas de llegar porque ahí tengo mi amigo Fabio Palmucci y Juan y Carlos Cajarville, que vos ya sabés quiénes son, claro, que me estaban esperando, así que... Pero bueno, finalmente, como vamos a hacer una especie de reflexión, yo te podría decir que la línea sur quizás no sea una travesía de grandes atracciones turísticas, que las tiene, por supuesto que las tiene, sobre todo si uno va con tiempo. Sinceramente, por ahí lo más interesante es su historia y sobre todo la historia a partir del ferrocarril. Pero bueno, es una buena manera de conocer esa Patagonia profunda que yo te decía al principio, con gente con otras realidades, ¿no? Gente que hace patria ahí realmente, gente necesaria, que no se queja tanto como nosotros los de las ciudades más grandes. Y quizás viajando por esos lugares que como te da como un cierto baño de humildad, por decirlo de alguna forma, te hace dar cuenta de que uno vive mucho mejor de lo que se imagina, ¿no?
Totalmente. También estaría bueno que los gobiernos que sean se ocupen un poquito más de estos lugares, si bien ahora le están haciendo el asfalto, que quizás que cuando termine el asfalto pierda cierta magia este recorrido. Por eso yo recomiendo recorrerla ahora, ¿no? Esto es como la Ruta 40, cuando estaba toda de ripio era una cosa, y el asfalto, si bien le sirve a la gente del lugar, cambió, ahora es otra cosa viajar por la Ruta 40. Pero bueno, el efecto desarrollador que va a tener toda digamos, el asfalto en toda la línea, si se le suma el ferrocarril, seguramente dentro de pocos años va a ser un lugar bastante turístico. Totalmente. Así que me imagino que va a mejorar bastante. Potencial, digamos, le sobra. Sí, totalmente. Diego Promencio, bueno, se nos terminó el tiempo. ¿Seguís a oscuras por la tormenta ahí en Bahía? Sí, sigo a oscuras. Si vos me vieras ahora te daría bastante risa porque estoy con un par de velas iluminándome. Bueno, saludos a Marco, a Juana, a Mariana, y muchísimas gracias por este viaje, Diego. Bueno, déjame mandarle un saludo a Ricardo y a Paul, que son dos amigos de acá de la Muni, que siempre les digo que los voy a saludar y nunca me acuerdo. Así que bueno, y otro, por supuesto, a mi familia y a todos los muchachos de acá de La Peña. ¿Cómo no? Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo, Diego Promencio desde Bahía Blanca, haciendo estas fotos con historia los miércoles, en este caso la belleza que impacta por lo agreste en la línea sur de la provincia de Río Negro.